La lengua aparece en el embrión alrededor de la cuarta semana bajo la forma de dos prominencias linguales laterales y una prominencia medial, el tubículo impar. Estas tres prominencias se originan a partir del primer arco faríngeo y una segunda prominencia medial, que viene siendo la cópula o eminencia hipobranquial, se forma a partir del mesodermo de los arcos segundo, tercero y parte del cuarto. Por último, una tercera prominencia medial, formada por la parte posterior del cuarto arco, marca el desarrollo de la epiglotis. Justo detrás de esta prominencia se encuentra el orificio laríngeo, flanqueado por las protuberancias aritenoides. A medida que aumentan de tamaño, las prominencias linguales laterales sobrepasan el tubérculo impar y convergen, formando los dos tercios anteriores o el cuerpo de la lengua. Dado que la mucosa que cubre el cuerpo de la lengua se origina en el primer arco faríngeo, la inervación sensitiva de esta zona proviene de la rama maxilar inferior del nervio trigémino. El cuerpo de la lengua está separado del tercio posterior por un surco en forma de V, que viene siendo el surco terminal. El hecho de que la inervación sensorial provenga del nervio glosofaríngeo indica que el tejido del tercer arco sobrepasa al del segundo. La epiglotis y la parte del extremo posterior de la lengua están inervadas por el nervio laríngeo superior, lo cual indica que se desarrollan a partir del cuarto arco. La inervación sensitiva especial, que viene siendo el gusto de los dos tercios anteriores de la lengua, provienen de la cuerda timpánica del nervio facial, mientras que el tercio posterior está inervado por el nervio glosofaríngeo. Sobre la glándula tiroidea, esta aparece como una proliferación epitelial en el suelo de la faringe, entre el tubérculo impar y la cópula, en un punto que después va a indicar el agujero ciego. Durante la migración, la glándula tiroidea permanece conectada a la lengua por un canal estrecho que viene siendo el conducto trigloso. Este conducto después va a desaparecer. La glándula tiroidea desciende enfrente del hueso hioides y los cartílagos laringeos. Durante la séptima semana, esta va a alcanzar su posición final, que viene siendo delante de la tráquea. La glándula tiroidea empieza a funcionar alrededor del final del tercer mes, que es cuando se hacen visibles los primeros folículos que contienen coloide. Las fuentes foliculares producen el coloide, que sirve como fuente de tiroxina y de triodotironina. Las células parafoliculares o las células C, que son derivadas del cuerpo ultimobranquial, sirven como fuente de calcitonina. Al final de la cuarta semana aparecen las prominencias faciales, que consisten principalmente en mesénquima procedente de la cresta neural y están formadas por el primer par de arcos faríngeos. Las prominencias maxilares superiores pueden identificarse al lado del estomodeo y las prominencias maxilares inferiores pueden distinguirse en posición caudal respecto a esta estructura. La prominencia frontonasal, que está formada por la proliferación del mesénquima ventral respecto a las vesículas cerebrales, constituye el límite superior del estomodeo. En ambos lados de la prominencia frontonasal se originan unos engrosamientos localizados del ectodermo de superficie, que vienen siendo las placodas nasales u olfativas. Durante la quinta semana, las placodas nasales se invaginan para formar las fosas nasales. En este proceso crean una cresta de tejido que va a rodear la fosa y forman las prominencias nasales. Las prominencias del borde exterior de las fosas son las prominencias nasales laterales y las del borde interior son las prominencias nasales mediales. Durante las siguientes 2 semanas, las prominencias maxilares superiores van a continuar creciendo de forma simultánea, crecen en dirección medial y comprimen las prominencias nasales mediales hasta la línea media. En un principio, las prominencias maxilares superiores y nasales laterales están separadas por un surco profundo, que viene siendo el surco nasolagrimal. Después de la canalización, el cordón forma el conducto nasolagrimal y su extremo superior se ensancha para formar el saco lagrimal.
Después de la separación del cordón, las prominencias maxilares superiores y nasales laterales convergen entre ellas. Por lo tanto, el conducto nasolagrimal va desde la esquina medial del ojo hasta el conducto inferior de la cavidad nasal y las prominencias maxilares superiores se agrandan para formar las mejillas y el maxilar superior. La nariz se va a formar a partir de 5 prominencias faciales, que son la prominencia frontal, origina el puente, las prominencias nasales mediales unidas generan la cresta y la punta, y las prominencias nasales laterales forman los dos lados, que son las aletas. Durante la sexta semana, las fosas nasales aumentan su profundidad de forma considerable, en parte debido al crecimiento de las prominencias nasales circundantes y en parte debido a su penetración en el mesénquima inferior. En un primer momento, la membrana buconasal va a separar las fosas de la cavidad bucal primitiva mediante los agujeros recién formados, que vienen siendo las coanas primitivas. Estas coanas se encuentran al lado de la línea media y justo detrás del paladar primario. Más adelante, con la formación del paladar secundario y el desarrollo posterior de las fosas nasales primitivas, las coanas definitivas se encuentran en la unión de la fosa nasal y la faringe. Los senos respiratorios paranasales se forman como divertículos de la pared nasal lateral y se extienden hacia los huesos maxilar superior, etmoides, frontal y esfenoides. Alcanzan su tamaño máximo durante la pubertad y contribuyen a la forma definitiva de la cara. Los propios dientes provienen de una interacción entre el epitelio y el mesénquima, en el que participan el epitelio bucal y el mesénquima inferior, procedente de las células de la cresta neural. En la sexta semana del desarrollo, la capa basal del revestimiento epitelial de la cavidad bucal forman una estructura en forma de C, que viene siendo la lámina dental, a lo largo de los maxilares superior e inferior. Después, esta lámina va a originar una serie de yemas dentales, que son 10 en cada maxilar, que van a formar los primordios de los componentes ectodérmicos de los dientes. Al poco tiempo, la superficie profunda de estas yemas se invagina, lo que resulta en la fase del casquete de desarrollo dental. Este casquete consiste en una capa exterior, que viene siendo el epitelio dental externo, una capa interior, que viene siendo el epitelio dental interno, y un núcleo central de tejido entrelazado, que viene siendo el retículo estrellado. El mesénquima, que se origina en la cresta neural de la hendidura, forma la papila dental. A medida que va creciendo el casquete dental y la hendidura se profundiza, el diente entra en la fase de campana, que es en donde adquiere el aspecto de una campana. Las células mesenquimatosas de la papila adyacente a la capa dental interior se diferencian en odontoblastos, que después van a producir dentina. Con el engrosamiento de la capa de la dentina, los odontoblastos se retraen hacia el interior de la papila dental, formando la apófisis dental, que es una apófisis citoplasmática delgada en la dentina. La capa de odontoblastos persiste durante toda la vida y suministra predentina de forma continua. Las células de la papila dental forman la pulpa del diente. Al mismo tiempo, las células epiteliales del epitelio dental interior se diferencian en ameloblastos, que son los formadores de esmalte. Estas células producen prismas largos de esmalte que se depositan sobre la dentina. Además, en el epitelio dental interno, un conjunto de estas células forman el nudo de esmalte, que regula el desarrollo temprano de los dientes. El esmalte primero se deposita en el ápice del diente y a partir de ahí se extiende hacia el cuello. Cuando va aumentando el grosor del esmalte, los ameloblastos se retiran hacia el retículo estrellado y ya que están ahí retroceden dejando de forma temporal una membrana fina, que viene siendo la cutícula dental, sobre la superficie de esmalte. La formación de la raíz del diente comienza cuando las capas epiteliales dentales penetran en el mesénquima subyacente y forman la capa epitelial de la raíz. Las células de la papila dental generan una capa de dentina continua con las de la corona. A medida que se deposita más dentina, la cavidad de la pulpa se estrecha hasta formar un canal que contiene los vasos sanguíneos. Las
células mesenquimatosas del exterior del diente que están en contacto con la dentina de la raíz se diferencian en cementoblastos. Estas células producen una capa fina de hueso especializado que viene siendo el cemento. En el exterior de la capa del cemento, el mesenquima origina el ligamento periodontal, que va a sujetar el diente con firmeza y sirve para amortiguar los golpes. Cuando la raíz se prolonga todavía más, la corona es empujada a través de las capas de tejido superior hacia la capa bucal. La erupción de los dientes deciduos o de leche se produce entre los 6 y los 24 meses después del nacimiento. Las yemas de los dientes permanentes, situadas en la cara lingual de los dientes de leche, se forman durante el tercer mes de desarrollo. Estas yemas se mantienen latentes hasta el desarrollo del sexto año de vida postnatal y es ahí cuando empiezan a crecer y empujar contra la parte inferior de los dientes de leche y facilitan su desprendimiento. La regulación de la estructuración de los dientes desde incisivos a molares se genera por una expresión combinada de los genes H o X que se expresan en el mesénquima. Las señales para el desarrollo son factores de crecimiento, entre ellos el WNT, proteínas morfogenéticas del hueso, que son las BMP, y factores de crecimiento de fibroblastos, que son el FGF. El factor secretado Sonic-Hedgehog, SHH, y factores de transcripción como el MSX1 y MSX2, que interactúan en una vía compleja para producir la diferenciación celular y la estructuración de cada diente. Hay una región organizadora que se llama nudo de esmalte y se localiza en una zona delimitada del epitelio dental en los extremos de las yemas de los dientes. A continuación, después de esto, durante la fase del casquete, crece para formar un grupo de células muy juntas, pero experimenta apoptosis y desaparece hasta el final de la fase. Mientras se encuentra presente, se expresa el FGF4, SHH y BMP2 y BMP4. En teoría, el FGF4 regula las protuberancias de las cúspides y también participa en el crecimiento de las protuberancias de las extremidades producidas por la cresta ectodérmica apical, mientras que BMP4 regula el momento de la apoptosis en las células del nudo.